Un saludo amoroso para todas y para todos. Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Conversando desde el Corazón. Recuerden, mi nombre es Valentina. Mi nombre es Mateo y es con mucho amor estar aquí acompañándolos y compartiendo estas conversaciones que nos llenan de tanto amor, de tanta información. Y bueno, bienvenidos a este espacio. El día de hoy queremos hablar de algo que ha sido maravilloso y fundamental en nuestro proceso, tanto individual de nuestra sanación, como también el acompañamiento que hemos podido hacer a otras personas, que son las constelaciones familiares. Sí, bueno, vamos a hablar de este tema. La idea es pues poder acercarles a ustedes lo que realmente pensamos de esto, cómo lo vivimos y bueno, esperamos que haga una charla de provechosa. Sí, yo creo que algo muy importante que la gente merece saber sobre las constelaciones familiares y es que esto no es magia, sí, no es algo que no tiene explicación, sino que tiene sus bases científicas, sí, su creador es Bert, su creador es Bert Hellinger. Eli, Hellinger, ok, bueno. Su, Eli. su creador es Bert Hellinger y él es un psicoterapeuta que se especializó en la terapia sistémica familiar, ¿sí? Y a través de identificar diferentes patrones que se vivían en una familia, en un sistema de generación en generación, empezó a desarrollar este tema de las constelaciones familiares, ¿sí? No sé si de pronto te has visto Mi Otro Yo. Sí, me vi la serie, me la vi hace mucho. Eh, pero bueno, la serie no habla tanto de Bert Hellinger y de dónde vienen, ¿no? Pero las constelaciones vienen de él y del análisis que él hace a las familias orientales y de la organización sistémica y el respeto que se maneja en eso. Y pues a raíz de esa organización él empieza a crear estos métodos. ¿No? Pero para mí lo que pasa en las constelaciones familiares va más allá de lo que él trajo, sino va a la disposición emocional, a la disposición espiritual y energética que se maneja en el espacio, que se maneja en el campo de trabajo, y allí es donde empieza a ocurrir esa movilización que nos permite encontrarnos, que nos permite sanar, que nos permite avanzar, que realmente lleva a los participantes a que encontremos una respuesta. Entonces en la serie se ve mucho eso, ¿sí? Se ve procesos de vidas normales que al encontrarse en las constelaciones logran encontrar un cómo resolver aquello que están enfrentando, que están viviendo. Yo siento que no sé si del todo resolver, pero al menos comprender y empezar a sanar, ¿sí? Uh -huh. Yo creo que ese es como el primer paso, ¿no? El comprender de por qué me siento como me siento, Sí. ¿sí? ¿Por qué me pasa lo que me pasa cuando yo siento que soy consciente de mí, trabajo en mis emociones, un montón de cosas, y me doy cuenta que uno tiene varias cosas grabadas en el subconsciente, porque al final eso es la constelación familiar, la exposición del subconsciente, ¿sí? Frente a nuestro sistema familiar, ¿sí? Sí. Y darnos cuenta que tenemos patrones heredados, Uh -huh. ¿sí? Que, ¿cómo así patrones heredados? Que hay lealtades familiares, que es una lealtad hacer lo mismo que repetir una misma herida, ¿sí? O Sí. así lo veo yo, no sé cómo lo ves tú. Eh, Pues es que, bueno, ¿qué es una lealtad? Una lealtad es continuar con el legado que alguien ha venido trayendo. Entonces, cuando se habla de una lealtad familiar o de serle leal a alguien en la familia, es reconocer que estoy repitiendo un patrón de conductas que me llevan a obtener los mismos resultados. Porque muchas veces repetir esos patrones de conducta no son hacer las mismas cosas,
¿sí? Yo puedo ser leal a una herida sin hacer lo mismo que mi papá, pero teniendo los mismos resultados que mi papá, porque de una u otra forma, que no cometo los mismos actos, llevo mi vida a circunstancias que me llevan a desarrollar el mismo fracaso, el mismo dolor, ¿sí? El mismo El abandono, el mismo mismo abandono. Sí, miedo. entonces, digamos, hablar de una herida como el rechazo. Entonces, sí, mi papá la vive de una forma, pero yo la experimento de otra, sin embargo, llegamos a la misma herida de abandono. Pues la lealtad a veces es difícil de identificar. Uno piensa que son ser los mismos, las mismas actitudes, y no tiene que ver con las actitudes, sino con las conductas. ¿Sí? Cómo se moviliza mi cuerpo, mi química en el cuerpo, cómo se desarrollan mis pensamientos frente a algo. Y también hay lealtades como, por ejemplo, en el caso del abandono, que fui abandonado y la lealtad no es abandonar, eh, la lealtad no es Ser abandonado. ser abandonado todo el tiempo, sino abandonar antes de que me abandone. Como, Sí, o sea, lo que yo pienso, no pienso, lo que es una realidad. Estamos diseñados, el cerebro está diseñado para mantenernos seguros. Entonces, esa seguridad nos lleva a repetir patrones porque es lo que está dentro de lo seguro, dentro de lo que está como experimentado y lo que puede ser experimentable. Y salirnos de allí es entrar a una zona de incertidumbre. Entonces generamos bloqueos, generamos miedo, generamos techos mentales, generamos barreras, generamos heridas para mantenernos seguros dentro de lo que se reconoció como seguridad. Por eso cuando uno se plantea un objetivo y quiere llegar a él, no es fácil, porque ya se sale de una zona de, de seguridad mental que pues no lo tenemos. pongamos como que no es fácil, sino que uno se encuentra con diferentes retos en el proceso. Sí, pero pues eso no quiere decir que sea fácil. Es, realmente se encuentran dificultades, realmente, y es por eso que es importante la terapia. ¿Qué he encontrado yo en las constelaciones familiares? Poder reconocer, ¿sí? Una de los libros muy famosos que nos traen de las constelaciones es que sí que se llama Este dolor no es mío. Ujú. Y son esas las mismas dificultades de las que yo hablo, no por poner la palabra difícil, como una carga, como algo negativo, no, sino como lo que realmente se presenta. Si llega a una dificultad emocional, a un dolor, a un estancamiento, a una frustración, a un entendiendo que quiero ir de aquí a allá, no poder hacerlo, y es eso, que ese dolor no nos pertenece, ese dolor viene de atrás, ¿sí? Y ya se reconoce científicamente que nuestro sistema, nuestras células guardan esa memoria celular incluso de nuestros antepasados. Y se comparte esa genética que nos lleva a responder de una u otra forma igual. Lo que pasa es que vamos avanzando, vamos obteniendo nueva información y nos vamos permitiendo hacer que eso que es difícil sea fácil en algunos casos. Ese tema de las lealtades me hace recordar que hoy estaba en una sesión y conectando con la niña interior de la consultante, encontramos una lealtad familiar, ¿sí? Entonces quería como mostrárselos para que de pronto podamos aterrizar cómo se ve, de una forma mucho más clara, cómo se ve una lealtad, ¿sí? Entonces, en este caso, la mamá de la consultante mmm, tenía una historia familiar de mucho maltrato, Sí, venía de un hogar de mucho maltrato y la forma de huir de su hogar era casarse, era quedarse en embarazo y empezar una vida fuera de su hogar. Eso hicieron que la echaran de la casa y empezar una vida fuera de su hogar, ¿cierto? ¿Qué pasó con esta señora? Para no dar muchos detalles. Ella estaba huyendo de su vida, huyendo de su sistema familiar
que no se trata de que esté bien o mal, sino que eligió no asumir su propia vida por su contexto familiar, ¿sí? Sino simplemente entrar a algo que le trajera seguridad y confianza para ella, pues como cuidarse, ¿cierto? Como encontrar un lugar seguro. Y para ella fue casarse, pero se casa con un hombre que le fue muy infiel, ¿sí? Y pues esto implica toda una ruptura con el masculino, ¿sí? Que dura muchos y muchos años. Estábamos viendo esto y justamente hablábamos o ella había mencionado que ella no confiaba fácilmente y sobre todo en el masculino, ¿sí? Y veíamos los patrones de comportamiento en sus relaciones y ella en vez de buscar lo que quiere, en vez de construir la vida que quiere, construir lo que quiere en una relación, elegir un nombre, desde lo que ella quiere, elige algo que le genere confianza, ¿sí? Y naturalmente, como solo está buscando la confianza, termina en una ruptura, porque no es lo que realmente quiere, o sea, le genera confianza, pero no es todo, ¿sí? Entonces es una forma que aunque es una historia de vida totalmente diferente, parejas totalmente diferentes, nació en un contexto familiar totalmente diferente, termina le siendo leal a mamá en no ir hacia la vida por lo que quiere, sino en algo que le genere seguridad y confianza. Entonces, esto es una forma de crear una lealtad familiar. O sea, lo que estás queriendo decir es que, pues que yo pensé que la lealtad era por algo, por la violencia o algo así. Estás diciendo que la lealtad va por el lado de encontrar una confianza. La lealtad está en no conectar con la pareja que quiere, en no crear la relación que quiere ni la vida que quiere, buscando estabilidad y confianza, no amor, no conexión, no preguntarme qué es lo que yo quiero en una pareja, ¿sí? Sino simplemente alguien que me haga sentir seguro. O sea, una estabilidad económica, una confianza, bueno, una seguridad, Sí, que no necesariamente económica, ¿me pues entiendes? que Es no, todo. pero no es algo tan trascendental, es solo también algo que me haga estar bien, pero fuera de mi casa, de mi familia de origen. Sí, exacto. O sea, es encontrar una pareja que me genere confianza o me dé confianza como un pilar fundamental y no todo lo que yo quisiera ver en una pareja que realmente alinee mi proyecto de vida, a quién quiero ser, a quién quiero, cómo construir una Claro, relación, sino simplemente sentirme segura allí. porque tiene ¿Sí? algunos detalles buenos y lo mismo le pasa a la mamá. Lo mismo le pasó a la mamá. Entonces, ¿qué pasa en las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares nos llevan eh, a tener una disposición a ver eso que pasó en nuestra familia, a reconocer eso que está allá y cómo eso me está afectando, cómo eso me ubica en la vida. Las constelaciones familiares se desarrollan en algo que se llama el campo. El campo básicamente es el lugar donde se desarrolla la constelación y cada ubicación que uno tiene en el campo nos empieza a mostrar por qué no estoy yendo a lo que quiero, por qué no estoy movilizando. Entonces, en la constelación miramos dónde estás ubicado en la vida y dónde nuestra familia, dónde todos esos que están atrás se han ubicado y no han permitido que lo que tiene que fluir para que yo vaya a la vida de forma correcta se dé. Entonces, bueno, Yo no sé si la expresión sea no permitido. Yo creo que es más bien como cada quien ha asumido la vida y como yo, como hablábamos ahorita, soy leal a eso, ¿sí? Porque a la final no podemos controlar lo que fue, ni podemos controlar lo que hicieron o no, sino lo que yo hago al respecto con eso, al reconocerlo, cómo lo ubico diferente desde mi subconsciente y cómo eso tiene un impacto en mi sistema familiar. bueno, pero realmente eso hace que no te permita ir a algo. Sí, yo no estoy diciendo que no, Es que estoy diciendo dijiste, que ellos no te permiten, dijiste. no, no es que ellos no nos permitan, es que hay algo que no permite que avancemos dentro de nosotros, no tiene que ver con nuestra familia, es dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque eso está allí.
porque respondemos a ese esquema de seguridad del que estaba hablando. Entonces, en una constelación, pues uno revisa esos movimientos, qué es lo que está sucediendo para que se repita eso. ¿Sí? Y es súper importante, es decir, uno qué puede constelar. Si tú hablabas del campo, de esto, pero ¿cómo yo veo? O sea, simplemente me saco allí o cómo pasa esto, ¿cierto? Bueno, pues ahí yo sí tengo, perdón que te interrumpa, eh, ahí yo sí tengo muchas cosas que decir o que pienso, y es que para mí lo que nosotros hacemos no es una constelación familiar fiel a la línea de lo que dicen los libros, o lo que viene siendo una constelación familiar, porque nosotros nos permitimos guiarlo a través de lo que sabemos de otras técnicas, ¿sí? Y realmente mm, no solo nos basamos en el movimiento sistémico y ya. ¿Sí? Escucho de constelaciones que son muchas constelaciones, temas que se mueven rapidito, dos, tres frases sanadoras y el siguiente tema y ya pasó. No, nosotros realmente en la constelación buscamos que haya una reparación completa, que la información realmente quede sonando en el subconsciente de la persona, que realmente empiece a transformar toda esa información que hay allí, para que empiece a transformarse su información genética también y deje de repetir los mismos patrones. Y eso lo acompañamos también con conseguir el proceso, conseguir viendo cómo va el paciente, conseguir viendo cómo se asumió la información, con escuchar lo que piensa, qué no piensa. Entonces, cuando uno ve los libros y la teoría, todo es como muy, esto va así, esto va así, esto va así, se organiza así, va frases sanadoras, y nosotros yo creo que nos movilizamos en algo muy, está muy ahí como en la cuerda de que alguien que haga constelaciones tal vez lo vea diferente. Pues yo no sé, no sé si sea así, creo que hay muchas líneas que hoy existen ya alrededor de las constelaciones familiares y dentro de esas líneas, pues yo creo que nosotros también encontramos nuestra propia voz como terapeutas, como acompañantes en una constelación familiar, ¿sí? En general, digamos, en general, ¿cómo uno hace una constelación? ¿Cierto? Uno elige un tema. Entonces, siento que aquí como que genera varios revuelo en las personas y es como, pero ¿qué tema? ¿O qué constelo? Lo que quiera. Un dolor, una enfermedad, el miedo, o lo que quiero, ¿sí? No, la abundancia, el dinero, la confianza, la relación de pareja, lo que a usted se le ocurra, pase, sienta por aquí, uno puede constelar, ¿cierto? Uno hace como un centramiento con la persona y con el grupo, ¿cierto? ¿Qué es un centramiento? Concentrarnos en la respiración. Yo siento que tal vez aquí, en lo que aprendimos de las constelaciones familiares, era centrar, a ponernos en el presente a todos a través de la respiración y ponernos al servicio del sistema familiar, que ya pues podemos contar un poco qué es eso. Pero nosotros, como también hemos estado, bueno, pero como nosotros, pues tenemos, como tú decías, diferentes experiencias en otras técnicas, incluso en la meditación nos dejamos guiar, no tenemos algo preparado ni estructurado para el momento del centramiento, sino que nos permitimos conectar con la información que nos llegue, con la sabiduría del corazón, de las personas que están allí, si hay conexión con nuestro niño, si hay conexión con nuestros ancestros, si es con una emoción, si es lo que sea, ¿cierto? Y efectivamente nos ponemos al servicio del sistema familiar, que es básicamente visualizar a nuestro sistema familiar y pedirles permiso para lo que se viene, ¿cierto? Para que todo lo que se va a movilizar en nuestro subconsciente se dé. Y ya empezamos en el proceso de elegir personajes, como así. Si Mateo está constelando, ¿cierto? Entonces elegimos a alguien que represente, yo que sé, a la mamá, al papá, al abuelo, a la situación que quiere constelar, ¿sí? Y bueno, empezamos
a dejar que todo lo que se tenga que mover, toda esa energía se mueva en el campo. Lo que se tenga, que nos dé toda la información que tenga que dar, comprender lo que tenemos que comprender. Por lo general, las constelaciones van mucho a través de la pregunta. ¿Tú qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Bueno, como que se motiva a través de la pregunta que la persona tenga un proceso de comprensión de su sistema, de lo que está viviendo, de cómo se interpreta esto en el campo y pues a la final en su vida, en su subconsciente, cómo lo está entendiendo. ¿Sí? Mm, nosotros, aunque si bien generamos ese proceso de pregunta para que las personas vayan llegando a las respuestas y a movilizar su propio proceso también a través de la pregunta, también hacemos toda una comprensión que nosotros le damos desde las herramientas que hemos desarrollado para, para ir conectando con su propia historia e irla transformando desde la conciencia, desde lo que sí mismo empieza a comprender a través de las preguntas, pero también desde cómo podemos acompañar nosotros o guiar y dar las herramientas necesarias. Y hacer las afirmaciones transformadoras. ¿Sí? ¿Qué son afirmaciones? ¿Cómo podemos describir esas afirmaciones? No sé. Bueno, pues ahí pasan varias cosas, porque las afirmaciones son una de las partes finales. Las afirmaciones son aquellas que rompen esos techos mentales que uno se crea frente a situaciones, cosas. Las afirmaciones son aquellas que nos dan el permiso para ir a la vida. Las afirmaciones son aquellas que nos permiten ocupar nuestro lugar. Y algo que me encanta de las constelaciones es que cuando nosotros entendemos nuestro lugar y el valor de nuestro lugar, dónde debemos estar, la jerarquía que estamos ocupando, allí es donde podemos realmente ir. ¿Sí? Entonces una frase muy famosa es, las cosas de los grandes se quedan con los grandes. ¿Sí? Entonces, por Muy ejemplo, linda. eso es una forma de soltar un poco cuando se están cargando a los papás, a los abuelos, cuando no puedo avanzar por ellos y decir, bueno, esto no es mío. ¿Sí? Entonces, Incluso este miedo, esta sí, rabia, sí, esto, no, no son me lo que pertenece. sea. Entonces, la afirmación hace parte de ese, como esa estocada final que viene e interrumpe ese techo mental. Pero para llegar allá lo que buscamos es una organización sistémica. ¿Y eso qué es una organización sistémica? ¿Qué es un movimiento sistémico? Entonces, sí, ya hay muchas constelaciones que no son familiares, sino son simplemente movimientos sistémicos. Y nace ese término, no sé si nazca 100% de las constelaciones, pero es lo que se usa. Ubicarte o en el lugar donde debes estar, reconocer dónde debes estar. ¿Qué quiere decir esto? Debo estar siendo el hijo de mis papás, ¿sí? Y mis papás deben estar en el lugar de mis papás y mis abuelos tienen que estar en el lugar de mis abuelos. Ojo, yo creo que es muy importante darnos cuenta que tomar nuestro lugar en la vida o como hijo, como, sí, respetar la jerarquía no significa algo menos o más, no significa una relación de poder donde hay humillación, donde se debe de asumir el lugar como pequeño, como algo denigrante, Uh -huh. ¿sí? Sino por el contrario, si yo soy el pequeño estoy recibiendo toda la fuerza y el impulso de un sistema familiar y que las reconciliaciones que se dan allí en el campo, ¿sí? A través de las frases, las afirmaciones o las frases sanadoras, eh, no es porque tú tengas que ir a tener una relación con alguien, por ejemplo, si fue abusivo, ¿sí? Sino reconciliarme desde adentro, desde lo que soy, desde lo que yo quiero y desde liberar justamente esos patrones de dolor o de miedo que están allí en el sistema y con el cual yo merezco reconciliarme, ¿sí? Mm, porque algo que a mí me pareció súper impactante en... Uy, yo no sé si hablar de esto. No, no hablo de esto. Algo que a mí me pareció súper impactante en el momento en que yo hice mi, o sea, yo estuve participando en constelaciones, pero nunca había constelado, ¿sí? Ya estudiando constelaciones familiares, constelé, ¿sí? Y estaba constelando la epilepsia,
porque para los que no saben, de un momento a otro yo empecé a presentar convulsiones epilépticas cuando tenía 25, estaba por cumplir los 25 años, ¿sí? Y algo que salió en la constelación, hablando de lealtades y de todas estas cosas, era que yo estaba haciéndome cargo, sintiéndome responsable de los abusos de mi papá, ¿sí? No solamente conmigo, sino con otras personas. ¿Y qué hacía esto? Que yo sentía que a mí, que yo debía de sufrir, que yo debía de seguir siendo abusada, que yo debía de seguir en ese patrón inconsciente porque a mí me enseñaron, porque lo que yo aprendí como con mi papá era que, como que, ¿cómo decirlo? Como que los hijos de cierta forma pagaban, ¿sí? Consecuencias de cosas que hacían los padres, ¿sí? Y era como que si yo no pude hacer nada para salvarme o salvar a otras personas, tenía que pagar con la consecuencia de, ¿sí? Y las convulsiones venían como una necesidad de desconectarme de la vida, ¿sí? Y eso me generaba mucha culpa, mucha culpa. Y tuve que decir, esto no es mi responsabilidad. Las cosas de los grandes se quedan con los grandes. Todo lo que hizo mi papá, todo el daño que pudo haber hecho, es su responsabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo era una niña, era una adolescente, porque estaba bajo una relación de poder, en fin. Pero ¿qué pasa después al seguir y al seguir y al seguir constelando? Porque inevitablemente aparecía mi papá, era reconciliarme con él desde el papel de hija y en ocasiones representar papeles de papás que habían sido como él, ¿sí? Para empezar a reconciliarme con él. Pero no significa que, por ejemplo, hoy por hoy yo me hable con él. Lo que sí logré liberar es el dolor o la rabia o sí, o todo lo que yo sentía que estaba cargando, la culpa, el miedo con el que venía asumiendo parte de mi vida, ¿sí? Como mi responsabilidad. ¿sí? Sí. Y pude asumirlo como mi papá y pude reconciliarme con él y pude entender muchas de situaciones, pero al mismo tiempo el reconciliarme y el estar en paz no significa que yo voy a volver a un lugar de abuso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto lo cuento porque quiero que comprendamos que no es como, ay, si yo me, así como si tú te quieres reconciliar y sientes que puedes hacer parte de la vida de una persona, puedes hacerlo, no todo termina en no hablarse, ¿cierto? Ujú. Pero toda reconciliación no lleva necesariamente, o sea, no es algo externo necesariamente, ¿sí? Como el mantener una relación. El vínculo está porque va a ser mi papá siempre, ¿sí? Y reconciliarme con ese vínculo de donde vengo, pues al final me beneficia a mí, y a todo lo que yo quiero ser como persona, como proyecto de vida, como ir hacia la vida, ¿sí? No sé si me hago entender. Sí, pues una de las cosas que yo vi en tu proceso que me pareció chévere, o sea, muy sanador, muy transformador, era entender que tu papá no tenía que arrepentirse de la forma en la que tú querías que se arrepintiera. Y que aunque pudiera reconocer sus errores, no tenía que sentir culpa por las cosas que hizo mal. Y era algo que te conflictaba mucho, porque era, ¿Cómo no se arrepiente de haber hecho tanto daño? porque es que no siente culpa, es que no es honesto. O sea, había mucho cuestionamiento frente a los roles que se encontraban por parte de la figura paternal. Y el conflicto era eso, o sea, es que realmente no le importa. Y luego mucho entender que, es que no le tiene que importar. No Y tiene más, la que tengo que resolverlo soy yo. esa es algo de él, las cosas de los grandes se quedan con los grandes. Le importe o no le importe, la que tiene que darse el perdón soy yo, la que tiene que soltar, lo acabas de decir, soltar la responsabilidad sobre las culpas de él. Entonces, cuando tú estás hablando de los movimientos sistémicos, cuando tú estás haciéndote cargo del, de, de los errores de papá, estás ocupando el lugar de mamá. Y obviamente allí es donde encontrabas
muchas de las situaciones a que resolver. experimentaba. Ahí estabas experimentando esa situación de salud. Y muchas otras cosas, ¿cierto? Pero, pero sí es muy cierto que sanar un vínculo no significa relacionarse. Porque una cosa es sanar un vínculo, una cosa es entender que yo tengo que sanar, que yo tengo que hacerme cargo, que yo tengo que ver cómo llega esa sabiduría a mi mente para que yo pueda sanar el vínculo y poder dejar de presentar la situación que eso me esté generando. También que yo pueda asumir mi lugar y soltar. Eso tiene que ser distinto a relacionarse. Porque sanar un vínculo, sanar con mamá, con papá, con los abuelos, con los hermanos, es una cosa, pero el relacionarse es algo mutuo. Y claro, los papás son la jerarquía, están antes, ¿sí? En constelaciones se habla, ni siquiera se habla de perdonar, porque es como, si yo soy el hijo, como, ¿por qué yo te otorgaría el perdón? Como si el perdón se otorgara jerárquicamente. Y se habla más bien de aceptar, ¿sí? De Y, reconciliarse. pero no es como, sí, o sea, no, no, sí, una reconciliación, pero no quiero hablar de eso, sino quiero hablar de que asumir mi lugar como hijo es darle lugar a papá y a mamá, de honrarlos, de verlos allá, pero honrarlos, verlos allá, yo los honro con hacer mi vida, La ¿sí? mejor forma de honrar a mamá y a papá es ser feliz, es ser libre, es ir hacia la vida, crear la vida que yo quiero, libre de todas las cargas ancestrales. Soltándolos, aceptando quienes son, pero aceptar, es que si yo acepto que, que yo acepto a mis padres como son, pero aceptarlos como son es reconocer que le hacen daño a mi vida. Están. No en todos los casos, y esto no es una justificación para que ustedes vayan en contra de sus padres, para que les Es todo recriminen, lo contrario, no, no se busca porque recriminarse. esta información, primero, no busca ponerte en el victimismo de mis papás me hicieron y por eso no soy, y tampoco busca colocarte en una posición de soberbia de Salvador. y en contra de tus papás para poder recriminarles por las cosas que no han hecho. No, ellos no tienen que ser diferentes, pero ya a la hora de sanar el vínculo hay que entender, preguntarse y reconocer. Este vínculo merece de una relación, merece de una, de, un, de un acercamiento, muchas veces y en la mayoría de los casos sí, pero hay casos en los que no. El que tú estás exponiendo, el tuyo con tu papá, es un caso en el que no. ¿Por qué? Porque realmente lo que es él manifiesta en ti. Porque yo siempre, además de los abusos de todo tipo, eh, también siempre sentí que yo no puedo ser yo, que yo tengo que ser alguien diferente para poder ser amada. Tengo que ser exactamente como mi papá espera para yo poder ser buena, buena hija, buena terapeuta, buena lo que sea. Sí, yo me siento que cuando pongo un límite, él no le interesa aceptar mis límites y ese es el conflicto, ¿sí? O sea, si yo no soy como él espera, no puedo ser. Sí, y a esto súmale los abusos, y a esto súmale que no es solo conmigo, sino con otras personas, y es algo que yo no quiero en mi vida, ¿sí? Y menos si yo no puedo tener mi propia voz, mis propias decisiones, porque todo el tiempo, ¿sí? No es solamente ser juzgada, ¿sí? Es toda una maquinaria de manipulación y de miedo que es muy fuerte para mí. Claro, porque yo diría, bueno, pues ser juzgado lo puedes trabajar, ¿sí o no? Pero va más allá de ser juzgada. Porque alguien que tenga padres que lo juzguen puede Muchos. encontrar una forma de relación. Yo creo que todos los papás, de una u otra forma, juzgamos a nuestros hijos. Pero va más allá de juzgar. No hay una voluntad de relacionamiento recíproco,
porque toda relación sana recíproca, ambas partes dispuestas a construir, ¿sí? Ujú. Cuando no, es como hay un desequilibrio y es cuando empiezan a doler las relaciones, ¿sí? Y hay una pregunta que nos hizo una psicóloga una vez y es, ¿qué te aporta hoy por hoy esta relación? ¿Sí? Hoy, en el presente. Sí. ¿Qué beneficio trae para ti? Y ojo, y esto no es simplemente por verlo como algo superficial o un tome y dame. Es que debe de haber una voluntad consciente. Yo sé que a veces todos damos lo que podemos, pero hay como una voluntad de reconocer al otro. Hay algo que es importante en las relaciones y es el respeto. Hay dos cosas que identifico y me pasa igual, y es que es difícil reconocer, hablar 100% del por qué no me relaciono con mis padres. ¿Sí? Porque es algo que de una u otra forma está codificado a hacernos sentir culpa. Total. Está codificado, o sea, por lo menos a mí me pasa que aunque yo sé, es como si no tuviera valor, ¿ya? Entonces, no tiene valor porque responde a un patrón donde minimizaron tanto lo que yo sentía por lo que ellos me hacían, que hablarlo aún es difícil. Que hablarlo aún es difícil. ¿Por qué? Porque se encuentra una disminución. ¿Sí? Pero tú no estás lejos de tu papá porque te juzga, ¿cierto? Hay más que eso. Solo que parece diminuto, solo que se siente pequeño, se siente que no debería tener tanto valor. Es difícil de comprender, ¿cierto? Pero estás lejos de papá porque la forma en la que él se relaciona contigo es a través del abuso, ¿sí? Es a través de no respetar, ¿ya? Y eso, Es tan fuerte que, sí, que aunque hay mucho por hablar alrededor de mi historia de vida o de mi sistema familiar y sobre todo mi papá, es, no, o sea, yo he hablado de esto en terapia, no solo individual, sino con consultantes o en las constelaciones, bueno, pero como que atreverme a hablarlo al público siempre ha generado mucho miedo, ¿no? Porque al final, no, como tú dices, o sea, se siente no solamente culpa, sino que obviamente es un tema que um, quienes me conocen saben lo mucho que he sanado y lo mucho que he avanzado frente a esto, pero, pero no es fácil, ¿no? Y de las cosas más impactantes que a mí me pasó cuando recién me dejé hablar con mi papá fue que las personas que más me conocían, no cualquiera, las que más me conocían, su primera respuesta cuando yo solo dije, no me hablo con mi papá, me dijeron, qué bueno, vale, me alegra tanto por ti. Uy, yo no sabía cómo decirte, pero, ¿sí? sí, claro, no es Fue fácil como, eso. ¿por qué? Porque es que cuando uno se enfrenta a la figura de papá y de mamá, ¿sí? Las personas, cuando yo busqué en primera instancia ayuda o intenté aclarar un poco lo que sentía, que había cosas que no estaban bien, es no, ¿cómo se te ocurre? Tu papá no, si es que, y siempre se minimizaba la emoción y siempre se veía de una forma tan inmaculada, tan perfecta, que todo lo que yo podía estar pasando, sintiendo, perdía valor. ¿Sí? Porque venimos de un aprendizaje que a los padres se les permite todo. E incluso ese tema de honrar en las constelaciones familiares, ¿cierto? Siempre nos enseñaron que la honra era como una obediencia ciega, eso era ser buen hijo, ¿sí? Y dar económicamente y permitir lo que quieran.
Y realmente las constelaciones familiares vienen a decirnos, no señor, sí, como les decimos, esto es basado en todo un estudio científico, sí, del sistema familiar, sí, y es la mejor forma de honrar a mamá y a papá, es aceptarlos como son, esa es mi mamá y ese es mi papá, eso es lo que hay, sí, pero sobre todo dejar, sí, no solo esperar algo diferente, sino permitirme crear mi propia vida. Ir hacia la vida, a tomar eso que deseo, que quiero, hacer feliz, no obedecerlos, a poder sentir su fuerza, pero para avanzar y crecer. Sí. Hablar de esto para mí no es fácil porque me hace sentir mucha responsabilidad frente a las personas que nos pueden escuchar. Porque yo siento que el relacionarse uno con los papás es algo que uno debe maciar muy bien, debe entender muy bien, debe trabajarlo muy bien. Escuchar esto no es nuevamente para salir a dejar de relacionarse con papá y mamá. Una de las cosas que uno debe saber es que aceptar a los papás, sanar el vínculo con papá y mamá es hacerte cargo de ti mismo, de ti misma, y es entender que yo no me voy a dejar de relacionar con mis papás porque me hicieron esto, porque de niño me pegaban, porque me regañaron, porque fueron crueles. Tal vez esa no es la razón. Tal vez eso es lo que uno tiene que ir a sanar para poder aceptar. El hecho de no relacionarse con los papás responde a lo que son hoy, El presente. al presente, a cómo esto que es hoy daña, daña mi ser, ¿sí? Cómo esto que es hoy no me permite avanzar. ¿Sí? Y yo les digo a las personas, es como cualquier otra relación. Esto que tú estás viviendo con esta persona, con tu mamá o con tu papá, si fuera un amigo, si fuera tu pareja, ¿qué pensarías de eso? ¿Qué posición tomarías? ¿Sí? Y ahí es cuando tú hablas que, claro, somos familia y quién no quisiera tener una relación sana con sus padres. Yo creo que todos nos gustaría que así fuese. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo no puedo decir que la relación con mi mamá es perfecta, ¿cierto? Somos personas totalmente diferentes, creadas en un contexto diferentes, donde hay dolores también, donde hay asuntos que se han venido resueltos unos, otros no, ¿cierto? Ahí uno va avanzando en el proceso, pero lo que yo siempre encuentro con mi mamá es alguien que me escuche, es alguien que me respeta y que intenta desde lo que ella tiene comprenderme. ¿Sí? Una persona que le guste o no respeta mis límites, ¿sí? Mis distancias, mis silencios, mis acercamientos, así como ella encuentra lo mismo en mí. ¿Sí? No es una relación perfecta, hay muchas cosas que hacer, pero la gran diferencia de los dolores que yo pueda traer de allí, ¿sí? Es que yo me puedo sentar con ella a conversar. Y listo, no eso, digamos, no podemos sentarnos a conversar, pero respeta mis límites, incluso esos que no entiende del todo, ¿sí? Porque eso hace que podamos relacionarnos de una forma más sana, donde yo tengo un lugar como hija, acepto mi jerarquía, hay dolores, claro que sí, por resolver, pero nos respetamos. Y eso ya lo hace diferente. No es que sea, ay, no, no hay ninguna cosa por resolver, ¿cierto? Como que no, sí las hay. Y como todos, yo creo en algún momento hemos tenido situaciones con papá o con mamá y conflictos y situaciones, y, ¿sí? Pero a la final prevalece eso, la voluntad de construir una relación, de escucharnos, de respetarnos, de seguir. Sí, entonces no es dejar de hablar con nuestros papás porque algo no nos gusta de ellos o porque
no resuelven como nosotros queremos. No, es una decisión que debe ser tomada desde un estado de conciencia en el cual podamos reconocer realmente que esto que están haciendo nuestros padres es tóxico, es dañino, destruye mi vida hoy, no por lo que fueron, como les digo, las decisiones que tomó Valen de no hablar con su papá eh, no vienen de lo que él fue. Eso fue lo más difícil de sanar, que lo que fue una historia difícil, pero se sana el bien, se sana eso, se acepta, que es lo más duro, es entender que tal vez como él no puede ser parte de la vida que yo quiero para mí hoy. Y es paradójico y todo, pero a mí me pasa igual. ¿Sí? No tengo la misma historia que Valen tiene con su papá, pero lo vivo con mi mamá y no es fácil porque siento ese mismo sentimiento de minimizar todo lo que me pasa, ¿sí? Como si por ser mi mamá, todo lo que hace no tiene valor para mí porque es que es mi mamá. Y yo creo que incluso puede llegar a ser más fuerte porque el rol social que se daba alrededor de la mamá es diferente a Es que el del distinto. padre, ¿sí? La mamá es todo y es la que da todo y es la sacrificada y es la que no solamente pone una presión sobre el rol de la mamá, sino que también una idealización y un compromiso mayor desde la culpa, ¿sí? Mm. Y la casita cuando yo sé que sepa mi mamá, y yo sé que, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, ¿sí? Y a la mamá todo se le perdona, todo se le pasa porque es la mamá, porque lo parió y lo trajo al mundo. Pero, por ejemplo, hablando de las constelaciones, en ejercicios de constelaciones me he encontrado con mi mamá y me he encontrado en el ejercicio de hablarle y recibir lo mismo que recibo en persona. Y ojo, esto es impactante porque es que estamos diciendo que está una persona que no conoce No la vida de sabe. Mateo o de la persona que esté constelando, no sabe ni cómo es la mamá, no sabe la situación, no sabe qué ha venido, no sabe nada. Y sin embargo, termina teniendo los mismos comportamientos, patrones, palabras, gestos. Sí. Y al entrarme en esos ejercicios, ¿qué pasa? ¿Por qué no hace parte de mi vida? Porque no respeta nada de lo que yo quiero ser, porque quiere que yo sea como ella quiere que yo sea. Y nada de lo que viene de libre criterio es válido porque entonces todo lo que yo estoy construyendo es en contra de ella, todo es personal. Y me he encontrado en constelaciones eso hasta que encontré un personaje más fuerte, pero al hacer el ejercicio a ese personaje realmente mostraba que no le importa qué pienso, quién soy, cómo quiero, no le interesa en lo más mínimo yo como ser humano que quiero en la vida. Solo le importa lo que ella quiere y todo lo que yo quiero es tonto, es absurdo, no tiene sentido, está mal, no, ¿sí? Y se construye para hacerle doler a ella. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que eso empieza a dañar mi realidad, lo que yo quiero construir, hacia dónde voy. Entonces explota más en la creación de mi familia, porque ya ella pierde un protagonismo y es algo que no quiero aceptar. Cuando uno lo mira en constelaciones, uno dice, bueno, ahí no hay un lugar. ¿Sí? Entonces, claro, se reconoce, no tiene lugar de mamá, tiene lugar de hija, se pone en lugar de esposa, ¿sí? Y al sanar eso, al yo ubicar mi lugar, pues ella Aceptando. no lo está aceptando, no lo está asumiendo, no lo está trabajando. Su posición siempre es yo no hice nada, ¿sí? Yo estoy bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero avanzar, yo quiero sanar. Yo me di la oportunidad mil veces de hablar de la forma más asertiva y amorosa.
de comprender que le duele, de entender de dónde viene su comportamiento, de aceptarle, decir, ella, esta es, ¿sí? Viene de allí, honro, acepto su vida y le digo, mira, te está pasando esto, hagamos esto. Y al recibir en esas cosas, o sea, ponerle límites, creo que es la persona que con más amor le he puesto límites, más que a ti, más que a mi hija, y fue recibir rechazo, maltrato, malas palabras, shows, todo para no escucharme, para no entenderme, para no para acomodarse, anularte. para anular mis emociones, para que yo digan, pues está bien, si eso es lo que hay para mí, pues no lo quiero recibir, ¿sí? Entonces no viene desde es que a mí me hizo y me dijo y me pegaba y me crió así, O sea, no, no podemos viene, evitar que eso ha traído un precedente, pero no termina siendo lo más importante. Hay no, un precedente que que, uno viene trabajando, pero si hoy por hoy no hay una disposición diferente, pues es como, sí, claro. hay un precedente del cual me estoy haciendo cargo, pero es como intentar sanar mientras me clavan el puñal en el mismo lugar una y otra y otra y otra y otra y otra vez, ¿sí? Entonces, claro, uno sana, uno no puede ser la víctima, uno no puede justificarse en no sano porque esta persona hace eso. Pero sanar es entender que los límites los coloco yo, ¿sí? Y el límite es, ok, no estoy, no hay una relación, hay un vínculo que respeto, un vínculo que valoro, un vínculo que he aprendido a aceptar, un vínculo que honro, Ya que agradezco. agradezco, un vínculo que puedo decir hasta amo ese vínculo porque de allá vengo yo, pero no es algo con lo cual yo me quiera relacionar, no es algo con lo cual yo quiera seguir avanzando en mi vida, porque es algo que realmente está restando, ¿sí? Es algo que llevaría a que lo que yo quiero de mi vida no se dé. Entonces, allí se elige no relacionarse. ¿Por qué hago este énfasis? ¿Por qué lo reconozco en Valen? ¿Por qué lo reconozco en mí? Porque es lo que vivimos, es lo que nos pasa. No somos personas que tengan todas las relaciones perfectas, la Ni vida todo perfecta, resuelto. todo resuelto. No, nos movilizamos con lo que somos y cuando somos aquellos que dirigimos una constelación, somos aquellos que hemos aprendido a servirle a los demás, a conectarnos con lo que tenemos que conectarnos para estar para ustedes. Libres de toda perfección, libres de toda deidad, libres de todo en el sentido de eso inmaculado que yo ya lo hice, ya lo resolví, yo ya lo hago y es no. Mientras estemos aquí, mientras tengamos carne y hueso, tenemos situaciones mentales, emocionales, familiares, en las cuales hay que fortalecer, hay que sanar, hay que trabajar. Y claro que hemos avanzado mucho, pero aquí seguimos, ¿sí? Y siempre es desde lo real, desde lo humano, desde lo sintiente. Sí. ¿Por qué hablar de esto hoy? Porque hablamos de las constelaciones familiares y porque fueron las mismas constelaciones familiares las que nos entregaron esta información y las que a través de aterrizar esta información, de llevarnos a revisarnos, de llevarnos a sanar, de llevar a sanar los vínculos, de llevar a aceptar nuestros padres, de honrarlos como debe ser, fue que encontramos un verdadero como un salto hacia adelante, como un avanzar real, o sea, fue eso lo que nos permitió ir hacia adelante. Y por eso las hacemos, por eso convocamos gente, porque lo experimentamos en nosotros, lo sentimos, lo vivimos, lo reconocimos y allí fue donde encontramos una forma de avanzar. Muchas herramientas para nuestra vida. Por eso cuando alguien llega es muy invitado, es muy bienvenido a ser parte de la constelación, porque en la constelación sabemos lo que se mueve. Y porque adicional a eso, nosotros nos permitimos y nos gozamos estar en el proceso de las personas. Para mí algo fundamental en una constelación es absorber la sabiduría de todos. No me interesa ser el facilitador que está aquí arriba dirigiendo. Obviamente en algún momento
Yo voy dirigiendo, voy hablando, voy exponiendo lo que veo, pero algo que a mí me encanta de lo que hacemos es que le preguntamos a cada uno qué sientes, qué piensas, usted cómo ve esta situación, porque nos nutrimos de lo de todos, porque reconocemos que no somos seres humanos perfectos, que no lo tenemos todo Todos resuelto. tienen sabiduría que aportar al proceso de Aceptamos eso todos. y algo que me encanta es poder recibir esa sabiduría de los otros, porque nuestra constelación se empieza a teñir de lo que cada quien trae, no solo de lo que nosotros traemos. Y la ¿Sí? verdad es que es algo maravilloso, es algo inexplicable, es un proceso completamente transformador, ¿sí? Que sigue impactando tu vida no solo en el momento en que estás constelando, sino de ahí en adelante, no solo como comprendes tu sistema familiar o muchas cosas de tu vida, sino como todo empieza a transformarse y a ordenarse, porque en constelaciones familiares hablan del orden, ¿sí? Del caos necesario para un nuevo orden, para una nueva organización, para una nueva transformación, ¿sí? Para conectar con eso que quieres, ¿sí? Con ese nuevo orden, traer todo ese desorden que traemos en nuestro subconsciente y empezarle a dar un lugar desde el amor, no desde la perfección. Bueno, yo quiero hablar de dos cosas. La primera es que sí hay un cambio después de una constelación, porque sí cambia algo en nuestra química, cambian nuestras células, cambia nuestra forma de pensar, de ver la vida, se adquiere un nuevo conocimiento y eso hace que vibremos de una forma distinta y cuando vibramos de una forma distinta, ir a enfrentar relaciones, personas, situaciones, se enfrentan de una forma distinta porque nuestra vibración es distinta, porque vibramos con algo diferente y eso ya no entra igual a nuestra vida, bien sea la enfermedad, bien sea en situaciones, que en una constelación me voy a curar, hay gente que lo logra, hay gente que está en el momento preciso, adecuado, no es que sea la constelación de Mateo y Valentina, no es que sea el elegido por Dios, no, no, simplemente era el momento. Hay gente que no, hay gente que requiere otra constelación, que con una constelación va a otro tipo de terapia, que necesita una terapia psicológica, que se quiere apoyar con el Reiki, que el mismo camino lo lleva. Pero ¿qué pasa? Que sí hay un cambio. Si hay un cambio en nosotros y eso es lo que permite que podamos avanzar. Y Y, lo, sí. y por eso es que nosotros hacemos algo y es que cuando hacemos constelaciones grupales recibimos aproximadamente 8 personas, máximo 10, porque todos los que estamos ahí presentes sanamos, no solo quien lleva la situación. Y nos tomamos el tiempo de conectar con cada historia, con cada situación y hacer lo que se requiera en el momento, lo que esté pidiendo el momento para llevar esa transformación, comprensión y sanación. Y siento que eso ligado a nuestras formas y a todo lo que ya has venido explicando o hemos venido explicando, hace que sea un proceso completamente hermoso, profundo y transformador, ¿sí? Y que lo hace tal vez diferencial de otros procesos que yo no puedo hablar por todos, sino que de los cuales hicimos parte o hemos escuchado personas que vienen, que han ido muchas veces a constelaciones y vienen a este espacio y les genera gran impacto, ¿sí? Y algo que sí pasa es que uno nunca se termina de sorprender de las cosas que pasan, que suceden y que movilizan cada constelación. Exactamente. Y otra de las cosas que es una pregunta, esa pregunta es creo que la más frecuente que hay frente a las constelaciones, y ¿es verdad que uno se comporta diferente? ¿Es verdad que uno asume unos roles? ¿Es verdad que uno, Pero ¿cómo pasa? cómo, o sea, eso qué es? ¿Eso es magia, brujería? ¿Eso qué es lo que pasa allí? Bueno, sí es verdad que uno asume unos roles. Pero esto no pasa por espiritismo, por brujería, no, esto pasa porque nosotros llegamos a este espacio, quienes somos nosotros los que participamos a servir. Llegamos a servir a una situación, a la sanación de algo, servirle a nuestro clan familiar y cuando estamos en ese servicio y somos elegidos para representar a alguien, somos elegidos no porque, porque este me pareció, no, somos elegidos porque
algo dentro de nuestra vibración, De nuestra historia, de nuestras emociones, de de lo lo que que somos. somos, algo representa algo de ese personaje del cual estamos siendo elegidos. Y cuando, digamos, a mí me eligieron como esposo, papá, digámoslo así, algo de ese papá que estoy representando está en mí. Y escogen a Valen como la esposa. Algo de lo que, de la mamá, algo de lo que ella es, está representando esa mamá. Y puede que yo no conozca a Valen, que no la haya visto nunca, pero cuando entro en ese espacio de servicio y la veo, eso que estoy representando aflora más y aflora más en ella, lo cual despierta emociones, sensaciones y reacciones. Como hemos encontrado en constelaciones que hay parejas que quieren tocarse, abrazarse, que sienten amor, hay otras que sienten rabia, hay otras que sienten tristeza, y eso hace parte del servicio que estamos prestando allí. Nunca alguien se lleva eso a su hogar. Nunca alguien sale de una constelación con el dolor que sintió representando a alguien. Simplemente hace parte de lo que está representando y buscamos en cada constelación ir allí a transformar eso. Y cada vez que se suelta el espacio, cada vez que terminamos las fases de sanación, la acomodación sistémica, que llegamos a finalizar el tema, soltamos eso y nos disponemos a cambiar la energía, a asumir la información para que esto no nos acompañe. Entonces, si representamos algo, si pasa, si quieres saber cómo funciona, cómo es, pues ven a una constelación Súper invitados, súper porque bienvenidos. O sea, uno es se algo queda maravilloso. corto de palabras para explicar todo lo que uno vive, siente en una constelación y la verdad es que ojalá todos se dieran esa posibilidad, esa oportunidad de hacer parte de un espacio tan lindo como estos. Uh -huh. Así que, bueno, gracias por escucharnos. Si tienen preguntas sobre las constelaciones, nos pueden escribir en los comentarios. Si hay cosas que quieren decirnos sobre cómo les pareció este capítulo. Y recuerden seguirnos en nuestro podcast, en Spotify y en YouTube, Conversando desde el Corazón. En Instagram como @sensanamor o @valentina.sanamor. ¿Y tú? Como Mateo MVP, estoy en Instagram, allí los espero. Ha sido con mucho amor compartir parte de lo que somos, de lo que vivimos, de nuestras heridas, y son muy bienvenidos para acompañarles sin ser juzgados, sino siendo amados y entregando esa energía de amor y sanación que nos convoca siempre. Así es. Un beso y les Estén bien. abrazamos el corazón.